Let's go. Muy buenas preciosuras, aquí descubriréis cómo gestionar vuestros negocios a través de los pilares fundamentales que me han permitido dar un giro a mi vida y a mi salón. Mi nombre es Rosana Palacios y después de más de 19 años de experiencia en el sector, te demostraré que un negocio es más que facturas. Bueno, pues hoy es nuestro primer episodio y bueno, como podéis ver estoy un poquito bastante nerviosa, pero gracias al equipo de Podcast Delivery y al pedazo de invitada que os traigo hoy, seguro que dentro de nada ya estoy súper tranquila. Así que bueno, vamos a empezar presentando a nuestra invitada Diana. Muy buenas, Diana, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Súper, Rosana. Buena, de verdad agradecida por la oportunidad de estar acá, súper contenta porque hablar de temas que puedan ayudar a otros es algo que me apasiona y súper orgullosa y contenta de verte y ver la transformación que estás teniendo y cómo aún en los nervios que puedas tener y todo te permite seguir dando el paso y seguir avanzar. Así que enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, el tema del que me gustaría hablar ahora es de mentalidad. ¿De por qué sientes que la mentalidad es clave a la hora de gestionar un negocio, incluso de gestionar tu propia vida? Creo que es un factor fundamental la mentalidad. La mentalidad te puede o elevar o te puede hundir, ¿no? Básicamente, según cómo tú te puedas ir desarrollando y cómo vayas avanzando y la mentalidad que tengas, puede hacer que tu negocio, tu proyecto, tú como persona crezcas o no. Entonces, todo va a depender de lo que tienes o lo que introduces en esta cajita y cómo luego lo gestionas y lo manifiestas. Habrán otros factores que gestionar emociones y muchas otras cosas, pero la mentalidad es clave. Porque si atraviesas una situación desde el ¿por qué me pasa esto?, siempre vas a encontrar lo negativo y en lugar de una situación que estés presentando en tu negocio o en tu proyecto lleva hacia abajo, si al contrario le das la vuelta y te preguntas ¿para qué me está pasando esto? ¿Qué tengo que aprender de esto? Que eso para mí sería tener una mentalidad adecuada, pues vas a ver todo lo contrario, ¿no? Y vas a poder ver muchos aprendizajes, experiencias que más bien te van a ayudar a impulsar tu proyecto, a crecer tú como persona, a impulsar tu negocio y bueno, a seguir dando ese pasito adicional que quieres. Genial. Ahora que has dicho el convertir algo negativo que te pasa en buscar la parte positiva, en el próximo capítulo voy a contar esas partes que me han pasado a mí que en otro momento yo lo hubiera tomado como algo muy negativo y gracias a ese cambio de mentalidad que yo he tenido le he sabido sacar el lado positivo y finalmente me he dado cuenta que eso malo que ha pasado, gracias a eso yo sé estar o estoy donde estoy, mejor dicho. Gracias a eso negativo, ya no es negativo, ¿no? Ahora he aprendido a no llamarlo errores, por ejemplo, o a no llamar cosas negativas, sino aprendizaje. Sí, yo lo llamo oportunidades de mejoras. Por ejemplo. Ya quiero escuchar ese episodio de por sí. Efectivamente. Pero sí, es una oportunidad de mejora porque, y creo que eso va mucho en la mentalidad, ¿no? O sea, dejamos de ver las cosas de una manera negativa y ¿por qué me pasa esto a mí? Y esto lo que me va a hacer es tirar para abajo. Sino al contrario, una oportunidad de mejora. Bueno, quiere decir que aún lo puedo hacer mejor y si esta oportunidad se me presenta, pues estoy preparada para hacerlo mejor. Muy bien. Cuéntanos un poquito más sobre cómo enfocas tú la mentalidad en tus proyectos, tanto en el podcast que tú tienes como en tus mentorías. Primero empiezo por las mentorías. Uh-huh. Porque obviamente al venir emprendedoras a nosotras en los proyectos hay que saberlas guiar, ¿no? A que tengan una mentalidad adecuada y obviamente cuando emprendes a veces es inevitable tener revés, o sea, emprender es una montaña rusa, entonces es importante primero ser uno el ejemplo, ¿no? O modelar con el ejemplo para que las alumnas te puedan ver y por otra parte luego enseñarles eso, ¿no? Mostrarles que es distinto los beneficios, aprendizaje y los resultados de su proyecto si lo enfocan desde una mentalidad, digamos, adecuada a una mentalidad tal vez derrotista, ¿no? Entonces, es hacerles ver esto, mostrarles ejemplos, mostrarles que no están solas, mostrarles que, porque nos pasa mucho, ¿no? A veces creemos que esto me pasa solo a mí, soy tan única que todas las catástrofes me pasan, pero no. O sea, realmente le pasa a todo el mundo y si te permites ver que es así, que no eres especial porque te pasa algo, lo especial está en ti cuando realmente deseas transformar ese algo, pues de ahí nos ayudamos mucho, ¿no? Y las alumnas cuando lo ven y cuando ven cómo tú le puedes dar la vuelta a algo, pues bueno, eso ayuda a que ellas den el paso por allí. Exacto, es más cómo la reacción que tú tienes o cómo te tomas lo que te pasa, ¿no? Cuando algo te pasa, ¿cuál es tu reacción? Y ahí está mucho el entrar en tema mentalidad
porque al final el ser humano como que tiende a lo malo, a preocuparse de lo que puede pasar, incluso al victimismo. Y lo que tú decías, ¿no? Es que ¿por qué me pasa a mí? Es que todo me pasa a mí. Y realmente no es eso, es como tú te lo tomas. Al final pasa porque tiene que pasar, pero ya está, ya ha pasado, se le da la importancia justa, pero es como que se sigue, ¿no? Se sigue Sí, e intentar siempre aprender, ¿no? De eso que te ha pasado. Aprender, claro. O sea, no podemos controlar muchas cosas, solamente podemos controlar cómo nos sentimos nosotros y eso es parte de la mentalidad. O sea, tu mentalidad va y cómo te vas a comportar ante una situación, solo lo puedes controlar tú. Pasa lo que pasa, entonces es importante eso, que siempre sepas cómo controlarte, cómo ver lo bueno en algo, cómo ver lo positivo, sin tampoco caer en positivismo tóxico y en que todo es perfecto, ¿no? Obviamente, sin tampoco caer en eso, pero sí ver qué puedo aprender de allí, ¿no? Y si ya lo llevamos ahora al plano personal, no solamente a cómo orientar a alumnas, es lo mismo, o sea, hay cosas que yo no voy a poder gestionar o solventar que no dependen de mí, pero siempre esa visión desde, bueno, pero lo que sí puedo, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Cómo lo puedo transformar? ¿Qué de provecho puedo tomar de aquí? ¿Cómo esto me puede ayudar? Entonces, eso es como que la manera en que trato de guiar a las alumnas y yo misma, ¿no? En mi podcast y lo que quiero enseñar a la gente, de cómo puedo hacer que esto pues me permita guiar y avanzar, porque el podcast va de como lo que tú les quieres enseñar aquí, ¿no? De no cometas errores, pero avanza, sigue en tu proyecto, en tu negocio. Entonces, igual, no te quedes parada, céntrate en qué sí puedes hacer positivo y da el paso. Muchas veces es necesario, ¿no? Que cometamos esos errores, porque al final, sin esos errores, si nos quedamos estancados, al final es como si creemos que todo es perfecto, todo va perfecto. Realmente yo he llegado a la determinación de que algo falla. O sea, es como que nunca puede ser perfecto. Algo está pasando. Exactamente. Si tú crees que es porque algo está pasando. Entonces, el cometer esos errores, al final, por ejemplo, yo creo que a ti te ha pasado igual, es lo que nos ha llevado a día de hoy a estar aquí. Porque en nuestro negocio hemos cometido errores, los vamos a seguir cometiendo. En el podcast, pues fíjate, yo me pongo nerviosa, no me sale una palabra o de repente no sé qué decir, que me está pasando y me pasa. Lógicamente, cuando lleve 50 episodios grabados, pues esto seguramente no me va a pasar. Y a ti en tu podcast te habrá pasado, que al principio pues no tiene nada que ver. De todas formas, lo contaré también en el siguiente episodio, así que si quieres verlo, ya sabes, suscríbete, dale like y si necesitas comentar algo para que nosotros en el siguiente episodio podamos también hablarlo, estás invitadísimo a comentarlo. Y es eso, al final... aprender, ¿no? Estar en constante aprendizaje. Una cosa que te quería preguntar, que yo creo que sí, ¿tú te has llegado a formar en mentalidad o directamente es algo que tú has ido adquiriendo a través de tu experiencia? Ha sido un mix, ¿no? Ha sido un mix. Sin embargo, antes de irme ya quería como que agregar algo en lo que dijiste de los errores, ¿no? Ajá. Y creo que es clave cuando tenemos una mentalidad de que queremos evolucionar, es lo que decía, justo dejar de verlo como un error. Fíjate, ¿no? Tú dijiste, aquí me estoy soltando y eso es lo que te va haciendo agarrar bagaje, es lo que te va haciendo crecer. Entonces, si cometemos errores es porque estamos haciendo, realmente. Quien no comete errores es porque no está haciendo. Entonces, tú estás haciendo. Y una mentalidad exitosa es eso, es que me permito ser hacedora y construir mis sueños. Así que así lo veo. Qué bonito. Ahora, con respecto a lo otro que me preguntabas, que ya se me olvidó que era lo otro que me habías preguntado. Si tú te has formado en mentalidad o directamente es algo que ha ido adquiriendo. Perfecto. Ha sido un mix. Yo trabajé 10 años en industria, en empresa transnacional y obviamente pues te forman mucho, ¿no? Al ser transnacionales tienen temas estandarizados y siempre buscan formarte en mentalidad, pero y en dirigir equipos y personas. Entonces te enseña mucho eso porque para dirigir equipos tienes que tener una mentalidad también de desarrollo. Y por otra parte soy muy autodidacta. Entonces también creo que alguien que quiera desarrollar tema de mentalidad tiene que buscar no solamente que desde fuera le venga la información, sino qué es lo que en este momento necesito yo para seguir creciendo, desarrollándome, ¿no? Entonces es eso. Por un lado me formo, pero por otro lado busco yo libros, podcasts, información, y creo que por eso la gente se nutre mucho de cuando escucha podcast, ¿no? Porque te sigues alimentando la mente constantemente. Eso es. Al final, si tú te formas pero no tomas acción, al final no, es como si no hiciera nada. Hay mucha gente que se hincha a ir a formaciones y ven y se forman, pero luego ves que en su día a día no cambian nada. O cambian tan mínimo que dices tú, pero ¿de qué te sirve formarte tanto, ir a tantos cursos? Y yo los llamo los cursitis, ¿no? De hecho, yo tuve una época así, cuando yo empecé, sobre todo en el tema del crecimiento personal, era como que de repente quería apuntarme a todo. De hecho, me apuntaba a todo, al final luego no hacías la mitad y lo que hacías no lo implementaba en tu día a día. Entonces, yo incluso llegó un momento que me frustré porque decía, ostras, es que estoy yendo a un montón de formaciones, estoy teniendo un montón de información, pero mi vida sigue siendo igual. Y claro,
al final volvemos a lo mismo, es que es tú, tienes que cambiar tú. Si tú no cambias, nada va a cambiar. Nada Entonces, va a cambiar. lo primero que tienes que hacer es eso, es tomar acción y dar pasos. Dar pasos, tomar acción y de todo lo que te vayas nutriendo, implementarlo, porque cuando aplicamos algo es cuando más lo aprendemos. Eso. Sí, entonces, ¿qué también suele pasar? Que a veces adquiero mucha información, lo que tú decías, no la pongo en práctica y luego me autocastigo por no ponerla en práctica. Me siento mal, empieza a bajar las ganas incluso de hacer. Entonces, no, es lo contrario, pasar a la acción, así sea un pasito pequeñito. Pero cuando alguien hace ese paso, o sea, la transformación que tiene en mente, en autoestima, en ganas de seguir avanzando, pues es una gran diferencia, ¿no? Entonces eso es, sí, me nutro, recibo información, pero pongo en práctica algo, aunque sea un 1%, pero con ese 1% se hace la diferencia. Vale. A mí eso me pasó al principio también, que es que como que yo de repente quería hacerlo todo de golpe. Todo lo que aprendía lo quería hacer. Y era como... Vuelvo a lo mismo, me frustraba porque decía, es que no, meditar, leer, hacer yoga, escribir. Yo decía, ¿en qué momento? Hasta que, claro, ya llega un momento que tú dices, venga, vamos a empezar por una. Por ejemplo, meditar. A mí me costaba mucho porque, claro, mi cabeza era todo el rato y en vez de meditar yo estaba todo el rato como alejando los pensamientos. Al final entiendes que no, que meditar no se trata de alejar los pensamientos, sino de... Bueno, al final pues dejarlos que vengan. Y de estar presente, de ir aprendiendo a estar presente. Vas aprendiendo pues esas pequeñas herramientas que pones en práctica. Claro, y es que eso es parte, para mí, tener, o sea, cuando te empiezas a emprender, montas un negocio, un proyecto, como decía, un salón en tu caso, es tener la mentalidad de que no todo lo vas a conseguir de inmediato. Es como tú decías, paso a paso, al igual que instalar un hábito. Entonces, si lo quieres hacer todo de golpe, te vas a saturar, te vas a cansar y no vas a lograr tal vez tu cometido. Pero si comprendes que la vida es eso, es pasos, es ir creciendo. Empiezas, como decías, con un hábito, hoy empiezo con la idea de mi proyecto, hoy empiezo un solo pasito y luego sigues, bueno, eso, continúas avanzando. Pero cuando comprendes eso, que no hace falta hacerlo todo de golpe, pero sí ser constante, sí ser coherente y sí hacer las cosas por lo que quieres construir, pues ahí es cuando te haces el cambio, dejas de presionarte tanto, dejas de sentir que todo el tiempo tienes que estar haciendo, pero que lo que hagas realmente sí es lo que te va a dar resultados. Exacto, exacto. Bueno, yo te quería pedir que nos dijeras ya a mí y a la audiencia de este episodio 3 herramientas. No voy a poner un número, pero ¿qué herramientas nos darías para poder aplicar y poner en práctica para ese cambio de mentalidad? A ver, 3 de tantas. A ver, ¿cuáles son las 3 que bueno, se me 3 las que tú consideres. Una, lo que te decía de preguntas, ¿no? Dejar de preguntarte tal vez ¿por qué me pasa esto? Sino ¿para qué? ¿Qué puedo aprender yo de aquí? Es algo, desde que leí un libro de preguntas poderosas, ha hecho la clave, ¿no? El por qué o para qué esto está pasando realmente. Por otro lado, siempre tener actitud de mejora continua. O sea, hice algo, genial, ¿cómo lo puedo mejorar ahora? No hice, perfecto, ¿por qué no lo hice? Lo analizo y veo ahora qué sí puedo hacer mañana, ¿no? Y lo otro, siempre buscar qué puedes, cómo te puedes permitir dar un paso luego, ¿no? ¿Cómo puedes permitirte avanzar? Ok, ya diste ese, como decíamos aquí en el segundo, ¿no? Ya viste qué hice o qué no hice y di el paso, ahora, ¿cómo llevo eso al siguiente nivel? Porque la idea no es conformarnos con un estándar a lo que llegamos, sino siempre querernos superar. Entonces, bueno, llegué a ese nivel, sí, me lo disfruto, súper importante, por favor, te lo digo y me lo digo, lo disfruto, ¿vale? Pero después de eso, bueno, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Cómo esto puede mejorar? ¿Y cómo puedo ir al paso siguiente, no? Porque es lo que te va a permitir crecer y expandirte. Qué bueno, qué bueno. Muy buenas esas 3 herramientas. Yo quería, antes de que termináramos la entrevista, quería preguntarte quizá a la hora de llevar un equipo de trabajo, porque ahora estamos hablando mucho de mentalidad para nosotros, que lógicamente primero tenemos que cambiar nuestra mentalidad para que el resto pueda cambiar, pero cara a gestionar un equipo de trabajo, ¿cómo aplicarías tú la mentalidad en ellos, en ese equipo de trabajo? Es un tema también. ¿Vale? Primero, cuando manejas equipos es no suponer, ¿no? Porque a veces creemos que alguien hizo algo del equipo por A, B o C y resulta que la persona no lo ha hecho por ninguna de esas ideas. Entonces, no suponer. En el próximo capítulo, en el próximo episodio,
voy a contar algo que a mí me pasó justo por esto, por suponer que... Telita por cortar. Que es telita. Sí, el no suponer es súper importante, el no suponer, sino preguntar realmente, ¿no? Y saber las razones por las que cada quien hace algo. Y segundo, tratar de entender la perspectiva del otro, porque a veces las personas llegan a nosotros con problemas, diferencias, inquietudes. Me pasa que me dicen, no me parece esto, no me parece aquello, o no lo entiendo. Pero cuando primero te permites escuchar el punto de vista del otro, ¿no? Ver cómo realmente lo está viendo, y luego le haces ver tu punto de vista y se lo haces entender de otra manera, entonces encuentras una unión, ¿no? No se trata ni de hacer lo que yo hago, ni de hacer lo que tú quieres, sino encontrar ese punto. Y en equipos es súper importante. Yo hace días le decía a un compañero, prefiero ser feliz y no tener la razón. ¿Por qué? Porque a veces, o hacerlo mejor para el negocio, le dije, hacerlo mejor para el proyecto. ¿Por qué? Porque no se trata de mantener mi postura, porque soy la que mando, por ejemplo, la que quiero decir algo, ¿no? En tu caso, tal vez como líder de lo que estás haciendo ahorita del negocio, pero sí encontrar algo en común que sume a todos, que sume al proyecto, que sume al negocio, y a la vez que la persona se sienta bien con eso, pero también haya entendido tu posición, ¿no? Y en conjunto pues encontrar esa solución. Entonces, creo que serían esas dos cosas, escuchar al otro y encontrar herramientas o soluciones en conjunto, no buscando darle la razón o tener la razón, sino simplemente qué es lo mejor para el proyecto del negocio. Qué bueno. Genial. Pues Dea, estamos llegando al final. Sabes que me encantaría que estuviéramos aquí horas y horas, porque sé que tienen mucho que ofrecernos y mucho que ofrecerle a la audiencia, pero sabemos que el tiempo es oro. Hay que dejarlo con más ganas para los siguientes episodios que tienes. Exactamente. Entonces, resume en un pequeño texto qué es para ti la mentalidad. Para mí, tener una mentalidad adecuada, ¿no? A la hora, una mentalidad de empresario, de emprendedor, de persona que se quiere superar, es siempre encontrar qué aspecto de lo que estás haciendo puedes mejorar, cómo eso te ayuda a tu crecimiento, a tu desarrollo, y buscar en todo una oportunidad, básicamente, porque los grandes empresarios siempre están buscando oportunidades y negocios, ¿no? Entonces, es eso, es ver de lo que está sucediendo, cómo yo puedo mejorar, y siempre es una mejora continua. Para mí una adecuada mentalidad es mejora continua, desarrollo continuo, pero no solamente de estar todo el tiempo formándote, sino todo el tiempo ver y evaluar tú como persona y como negocio, como proyecto, cómo puedes mejorar cada día. Genial. Pues muchísimas gracias por venir. Bueno, que ya sabemos que ha sido todo un poco ajetreado, pero bueno, muchísimas gracias. Y bueno, chicos, como veis estoy un poquito nerviosa todavía, pero sí que tengo que deciros que en el próximo episodio os voy a contar muchas cositas que me han pasado en el salón con mis compañeras por el tema de la mentalidad, y que gracias a ese cambio de mentalidad que yo he hecho en mí misma he podido llegar a donde estoy hoy. Así que nada, os espero en el próximo episodio. Ya sabéis que suscribiros, activar la campanita y darle like, y por supuesto cualquier cosita que queráis comentarnos nos lo ponéis por aquí debajo. Let's go.